Bienvenidos a todos a esta proyección, la segunda que hacemos de este ciclo de directores A, que hemos llamado. Ya saben que, no sé si saben, que conjuntamente con la exposición que hay ahí fuera que han podido ver en esta misma sala, se va a hacer este ciclo. En mayo es directores A y en junio es directores B. Entendido que estos son directores, digamos, los más considerados, por así decirlo, y luego en junio haremos películas de directores muy buenos, pero que quizá no han recibido esa calificación de grandes maestros como los que vamos a ver este mes. Y claro, si hablamos de directores de grandes maestros, no puede faltar Alfred Hitchcock, que sería el director favorito de mucha gente, quizá el más emblemático, junto con John Ford. Yo creo que son los dos directores que tienen mayor consideración o que son más queridos por el público y más considerados por la crítica. La película que vamos a ver hoy, la que he elegido para ver aquí, bueno, hay que decir que ver, claro, estas películas, por ejemplo, hoy Vértigo, en pantalla grande es un lujo, ¿no? Yo creo que es una maravilla poder verlas. No es fácil ver cine clásico en pantalla grande, y que la Junta Municipal del Distrito de Tetuán haya hecho esta iniciativa, la verdad es que es una gozada para todos los que nos gusta el cine, verlo así de grande. Bueno, pues elegí Vértigo para representar a Alfred Hitchcock primero porque es mi película favorita de Alfred Hitchcock. Antes hablaba por aquí, hay un señor aquí que dice que es su película favorita de toda la historia, y hay gente que le gusta más Con la muerte en los talones, hay gente que le gusta La ventana indiscreta. A mí siempre me gustó mucho Vértigo. Se considerada en muchas votaciones la mejor película de la historia del cine, ni más ni menos. En esta lista de Sight and Sound, que imagino que conocen, que cada 10 años elige la película mejor de la historia, no en la última hornada, porque la última hornada se dejó, digamos, llevar por estas cosas de lo políticamente correcto y fue una mujer directora la que ganó, en fin, muy discutido. Pero la vez anterior fue Vértigo. Durante muchos años la mejor película había sido Ciudadano Kane. La primera fue El ladrón de bicicletas, en el año 52. Cada 10 años, 62, 72, 82, fue siendo Ciudadano Kane hasta que llegó Vértigo. Yo estoy totalmente de acuerdo que esta película es absolutamente fabulosa y prodigiosa. Es una película que además se inscribe, es la última que hizo Alfred Hitchcock para los estudios Paramount, pero yo creo que abre como esa trilogía de auténticas, del sumum de Hitchcock, que sería Vértigo en el año 58, Con la muerte de los talones en el año 59 y Psicosis en el año 60. Fue como todas son fabulosas, todas las etapas de Hitchcock, pero este sería como ese trío de oro todas seguidas. Luego hizo Los pájaros y demás, ¿no? Pero esta sería como, yo creo, la etapa más absolutamente gloriosa. Esta película que vamos a ver, luego la haremos porque se estrenó en el Festival de San Sebastián, se estrenó aquí en España. No ganó la Concha de Oro, es una cosa curiosa eso, pero se estrenó en el Festival de San Sebastián. Es una película que bueno, habla de muchas constantes de Hitchcock, luego lo veremos. Me imagino, por cierto, yo no sé si aquí hay alguien que no la haya visto nunca y es la primera vez que la veo. Creo que no habrá nadie, pero yo siempre envidio a la gente que ve por primera vez esta película. Yo la primera vez que la vi, que tendría, pues yo creo que 16 años o 15 años, me dejó totalmente obnubilado. Un señor aquí me decía lo mismo, que cuando la vio. Y claro, son esas películas que como parten de un argumento tan sorprendente, tan sorpresivo, y juegan con la sorpresa, pues no es lo mismo verla la primera vez que luego el resto de veces que la ves, por mucho que te guste, por mucho que es maravilloso y por mucho que, como todas las grandes obras maestras, cada vez observas cosas nuevas, digamos que puedes diferenciar o puedes apreciar cosas que no habías apreciado en un primer visionado, pero la primera vez que ves Vértigo es realmente apabullante. Juega Hitchcock con una especie de lo fantasmagórico, con lo sobrenatural, que no le gusta mucho hacerlo. Es que es verdad que en la última película la trama sí que lo hace también con aquella divina. En Rebeca se puede ver como el fantasma, un poco de Rebeca, pero es curioso como un director dedicado al suspense, dedicado al misterio, juega pocas veces con lo fantasmagórico, y en esa película lo hace, y lo hace de una manera espectacular. Bueno, tampoco me quiero enrollar mucho más. Vamos a empezar a ver Vértigo, 1958, dirigida por Alfred Hitchcock. Vemos a Kim Novak, a James Stewart. Luego veremos también que Kim Novak no era la actriz que él quería, pero que al final la tuvo que coger por unas circunstancias. Y después hablaremos de secretos de rodaje, de muchas... bueno, es que esta película se ha analizado desde muchísimos puntos de vista, cada vez se analiza más. Hay tratados gordos, libros, tratando simplemente pues tomas o escenas, o disgregando, analizando minuciosamente escenas de la película. Después hablaremos, con el tiempo que tengamos, pues de alguna parte más global de lo que es la película. Pero sobre todo vamos a disfrutar de esta gran película. Vamos a ver sin demorarnos más, Vértigo, de Alfred Hitchcock. Muchas gracias. Bueno, pues me imagino, no sé si alguien aquí no había visto la película antes nunca.
Porque si es así, yo siempre lo envidio, ¿no? Cuando veo esta película, o alguien que no se acordase, porque claro, es una película que como tiene esos giros, la verdad es que está dando giros continuamente, y yo le decía al principio, la primera vez que la vi a mí me impresionó muchísimo, y esa sensación no la puedes volver a tener nunca más, claro, porque ya sabes cómo acaba, aunque es verdad que puedes ir cogiendo, digamos que muchos matices y vas viendo cosas que no, cada revisión que tiene, esto pasa con las grandes películas, vas descubriendo cosas. De hecho, la segunda o tercera, cuarta o quinta vez que lo ves, ya lo ves con unos ojos diferentes para ver cómo actúan ellos sabiendo lo que ya sabes. Esto es ese truco que siempre decía que a Hitchcock le gustaba jugar, no con la información que daba al espectador. Primero nos hace creer, al principio digamos, estamos igual de perdidos que él, nos da información falsa tanto al personaje como al espectador, pero de repente eso cambia, nosotros tenemos más información que el personaje, es decir, cuando ella empieza a recordar lo que ha pasado, que es una escena maravillosa, ¿no? Esa que se empieza la cara a ponerse más negra, se empieza a ir hacia más oscuro todo, y en un lateral reproduce todo lo que pasó, ¿no? Pues eso es ese juego que lo va haciendo, nos va dosificando la información. Hay veces que estamos todos igual con la misma información que el personaje y después nos va dando más píldoras. Claro, es que está continuamente cambiando. Parece primero, toda la primera parte, que es la más larga, parece que va a ser una película como de algo de un espíritu, ¿no? Algún espíritu maligno, una cosa así, cosa que no le pega mucho a Hitchcock, te lo decía al principio. Él nunca había hecho, digamos, ese tipo de guiños. Sí que es verdad que creo que es la penúltima película. La trama sí que juega con un espiritista, no sé si se acordarán de esta película. Decía yo al principio, quizás lo más parecido no tiene nada que ver, quizás lo que más se parece, quizás es Rebeca, ¿no? Con ese personaje que parece un poco fantasmagórico, pero lo que es la parte, digamos, pues eso, de posesiones o espiritismos o cosas de estas, que por otro lado el cine de Hollywood de la época no era muy dado a hacer estas cosas, en parte por problemas de censura, pues realmente no le pegaba a Hitchcock, pero sí que en la primera parte de la película parece que puede ir un poco por ahí. Cuando ella muere y él empieza a tener aquel sueño, un sueño extraño también para una película de esa época, esos diseños también de Saul Bass, que Saul Bass no solamente diseña los títulos de crédito del principio, sino también ese sueño, y entonces ahí empezamos a ver, él sueña con la tumba, sueña con el collar. Nos da la impresión como que él parece que pueda ser poseído también. Es decir, si siguiéramos un poco la línea argumental, parece como que ella ha sido poseída una vez que él no cree en estas posesiones. Dice, yo no creo en estas cosas, pero parece ser que él empieza medio a creer, porque ¿qué explicación tiene sino todo lo que le dice ella? De repente, yo por lo menos, la primera vez que la vi y las posteriores, parece como que la película va a discurrir después, posteriormente, digamos como que va a sufrir esa posesión también él. Ve la tumba abierta, ve los cuadros, es como una especie de maldición que puede también estar pasando él. También puede ser que esté loco y que ella también está loca, siguen unos criterios más racionales. Cuando ya empezamos a creer que tal vez pueda ser eso, viene otra vuelta otra vez, que es cuando ella, cuando se encuentra otra vez con ella en la calle, ¿no? Parece que va a ser una historia de amor nueva, podría ser una historia de amor nueva, no sabemos por dónde va a pasar, hasta que otra vez nos cambia el giro cuando ella recuerda lo que pasó. Es decir, que está continuamente cambiando la información que nos da y los giros argumentales, y esto es una cosa que no muchas películas, bueno, hay películas que lo hacen, pero no todas, yo creo, o pocas lo hacen con esta magistralidad como la que hace Hitchcock, ¿no? Decía al principio que había sido esta película, no sé si estarán de acuerdo conmigo, elegida la mejor película de la historia del cine en aquellas encuestas. Lo ha sido, siempre ha estado. Siempre no, pero de un tiempo a esta parte ha estado la primera o de las primeras en las votaciones que se han hecho, siempre ha sido una película muy valorada, siempre no, últimamente, o sea, de unos tiempos porque ha sido una película muy valorada de Alfred Hitchcock, para muchos o para algunos, muchos, la mejor película de su carrera, por lo menos para mí sí que sería mi película favorita de Alfred Hitchcock. Se dice que esta película no fue un éxito de taquilla. Lo que pasa es que yo no sé qué se puede considerar un fracaso de taquilla de una película de Hitchcock, porque las películas de Hitchcock siempre tenían muchísimo éxito. No sé, desde luego lo que está claro es que no recaudó lo que se esperaba de ella, y fue una decepción para Hitchcock. Hitchcock siempre, con un poco de mala baba y injustamente, achacó el fracaso digo entre comillas, porque yo no sé hasta qué punto, se habla de fracaso, pero yo no sé lo que digo, hasta qué punto una película de Hitchcock no funcionaría bien en taquilla en aquella época. Él parece ser que lo achacó en parte a que dijo que James Stewart era demasiado mayor, que no tenía que haber cogido a James Stewart tan mayor, que la gente no le vería como un galán romántico, que estaba demasiado mayor
para estar con Kim Novak. Tenía 49 años James Stewart y 24 Kim Novak, que es la edad que tenían. Parecen mayores, quizá los dos, ¿no? Sobre todo Kim Novak. Él lo achacó de una manera rabiosa, yo creo, porque yo creo que no es verdad, a que James Stewart, que es la última película que hizo con él, pues que le parecía que estaba ya demasiado mayor para hacer este tipo de películas. Ya saben ustedes que con James Stewart contó varias veces La ventana indiscreta, El hombre que sabía demasiado, en el 53, La ventana indiscreta, 54, perdón, La ventana indiscreta, El hombre que sabía demasiado en el 56 y esta en el 58. Él decía que le gustaba porque representaba el hombre normal, el hombre cotidiano, el hombre con el cual tú te puedes identificar. Y decía, en esa película, en Vértigo, es donde yo estoy más interesado que el espectador se identifique. Quiero que se identifique totalmente. Si nos damos cuenta, en el hombre que sabía demasiado también te tienes que identificar. Es un hombre común, es verdad, un doctor que va a Marruecos. En La ventana indiscreta quizá es menos hombre común el personaje porque es un fotógrafo, no es que sea algo extraño, pero tampoco es un hombre más, es un fotógrafo de prensa, que queda quizá más audaz. Pero sí que es verdad que aquí era importante que se sintiese identificado con el público, con ese personaje, y al menos lo quería así. Decíamos al principio aquí que esta película estuvo durante mucho tiempo no disponible, 3 décadas se dice que esta película dejó de estar disponible en cines. Yo me acuerdo, pues yo tendría unos 10 años, 12, no más, unos 13, 14 años, cuando se reestrenó en cines, parece ser que en 1984. ¿Por qué estuvo perdida durante un tiempo? Se les conocía como los 5 Hitchcock perdidos. A esta película, El hombre que sabía demasiado, La ventana indiscreta, La soga y Pero ¿quién mató a Harry? Se hizo con los derechos Hitchcock y se los cedió a su hija Patricia. Se los cedió en herencia y ella los tuvo, digamos, sin explotar durante mucho tiempo hasta que por fin vieron la luz en ese año 1984. La idea de rodar en San Francisco, de hacer esa película en San Francisco, se le ocurre, por lo visto a Hitchcock, cuando está en el estreno de Extraños en un tren. Extraños en un tren, ¿se acuerdan la película aquella tan famosa de él? Se estrena en San Francisco, él va a ese estreno en San Francisco y se queda así mirando el puente y mirando ciertas localizaciones y dice, pues la verdad es que estaría muy bien rodar una película, sobre todo utilizando el puente. El puente le tenía él muy hechizado. Si se dan cuenta, a Hitchcock no le gustaba mucho rodar en exteriores, entonces lo hablábamos aquí, ¿verdad? Que no le gustaba mucho rodar en exteriores, le gustaba rodar en decorados, porque el decorado lo que hace es que puedes poner la luz que tú quieres, la iluminación que tú quieres, puedes poner una sombra donde te da la gana a ti. Claro, el cine negro, el expresionismo viven de ser rodados en decorados y él le daba muchísima libertad. Había veces incluso, por ejemplo, no se acordarán de Marnie la ladrona, aquel decorado que había del puerto en la parte de atrás que le decían, bueno, esto se nota muchísimo, que le decían los fotógrafos, los operadores, y decía, me da igual que se note, yo prefiero rodar en decorados. Sin embargo, esta película tiene bastantes exteriores, es decir, está rodada y San Francisco, como se suele decir a veces en este tipo de películas, casi un personaje más de la película. A él le gustaba rodar en exteriores, incluso, más que rodar en exteriores, o sea, coger elementos exteriores, a veces rodados allí o a veces reproduciéndolos en estudio, de lugares muy conocidos. El Monte Rushmore, por ejemplo, en Con la muerte en los talones, la Estatua de la Libertad en Sabotaje, por ejemplo, le gustaba, digamos. Y el puente de San Francisco le sugirió, o le gustó, para poder, llevar a cabo esta película, el rodaje de esta película. Aunque es verdad que luego sale mucho el museo del... Yo estuve en ese museo, imagino que hay gente aquí que ha ido a San Francisco. Yo cuando fui a visitar, me acuerdo que yo visité la casa donde vive ella, me acuerdo que visité el museo. No visité el hotel, pues no sé, eso no... Pero sí que visité varios sitios en San Francisco y es verdad que se llama de la Legión de Honor, creo que se llama ese museo, Museo de la Legión de Honor. No está el retrato de Carlota, pero sí que está digamos, lógicamente en aquel lugar. Todos esos exteriores hechos tan maravillosamente por él, porque tú los ves y, claro, decía Hitchcock que cuando hacía películas que lo que menos le interesaba, no que menos le interesaba, lo que más le aburría es cuando se ponía a rodar, porque lo tenía todo en la cabeza. Y se tiraba mucho tiempo, no solo él, sino todo su equipo buscando exteriores. Aquí lo estamos viendo, ese acantilado con ese árbol, tan bonito esa forma. Bueno, el hotel, donde se supone que es la casa de Carlota, el museo, todas las localizaciones, incluso cosas nimias. El campanario, que por cierto es verdad que existía esa misión, pero el campanario se tuvo que construir porque es una misión española de San Juan Bautista, como dicen aquí, en la película se llama así, pero no existía la torre, la tuvieron que construir y por supuesto todo el interior de la escalera y todo lo demás está hecho en decorados. Él en cuanto pudo se volvió a los estudios Paramount a rodarlo en decorados, ¿no? La película está basada en una novela de Pierre Boileau, que es el mismo autor
de Las Diabólicas, una aquella película francesa muy famosa también, y de Ojos sin rostro, otra película francesa también, con temas así de asesinatos o turbios, no todos asesinatos, pero como una especie de terror, misterio turbio. Lo curioso es que Hitchcock contrató para hacer el guión de esta película, después de pensarlo y desechar a varios autores, hay que decir que también producía esta película, estuvo muy pendiente de la producción, contrató a Sam Taylor, que a priori no era un autor muy digamos, indicado para llevar a cabo el guión de esta novela tan truculenta. Por ejemplo, era famoso por haber hecho la historia de Sabrina. ¿Se acuerdan de la película de Audrey Hepburn? Pues Sabrina, la obra teatral, la había hecho este autor, Sam Taylor, y es el que él contrató. Esta época era la época en la que Hitchcock era muy popular en Estados Unidos por la televisión. Él decía siempre, a mí lo que me ha dado la popularidad, que la gente me conozca, sí que es verdad que sale, ¿se acuerdan? Aquí ha salido, ¿no? Salen todas las películas. Pero era conocido sobre todo porque salía en sus programas de televisión La Hora de Alfred Hitchcock o Alfred Hitchcock Presenta, que se fueron intercambiando esos títulos a lo largo de los años, y era la edad dorada en la que él estaba haciendo aquello, ¿no? Y salía todas las semanas en las pantallas de la televisión de la gente, y es por eso que se hizo tan popular. Decía él, yo realmente me hice popular de verdad cuando empecé a salir en la televisión. Y eso le gustó mucho esa experiencia televisiva. No dirigió todos los episodios de la serie de televisión, porque eran muchísimos, pero sí dirigió algunos concretos, sí los dirigió personalmente. Dos de los cuales es donde quería escoger a las dos actrices protagonistas de esta película. Por un lado, Bárbara Belguedes, que es la de las gafitas, ¿no? La novia, en principio, la antigua novia de James Stewart. ¿Se acuerdan de Dinastía? No, de Dallas, no era Dinastía, era Dallas. ¿Se acuerdan que era la matriarca de Dallas? Y era una actriz de teatro muy reconocida. Bueno, pues él la utilizó en uno de sus episodios de Alfred Hitchcock Presenta y la cogió para la película. También quería, en otro de esos episodios que él dirigió precisamente, a Vera Miles, que no era Kim Novak, que era Vera Miles, esta actriz, una actriz rubia muy del estilo, quizá más del estilo de Kim Novak para digamos, protagonizar esta película. También la escogió de uno de esos episodios y también cogió incluso parte del equipo, porque era más barato todo el equipo, cobraba menos, incluso a nivel sindical, cobraban menos los técnicos, los operadores, todos los que trabajaban en la televisión que los que estaban en Hollywood. De hecho, cuando él hace Psicosis, él dice, quiero hacer una película de serie B, de serie A, con un presupuesto B. Y cogía todo el equipo de la televisión. Pero aquí ya está empezando a interesarle mucho esa parte televisiva. Hablamos de Vera Miles. Hay incluso fotografías, pruebas de cámara de Vera Miles posando con los vestidos para este papel que él quería hacer. Él tenía un problema con las actrices, siempre tenía la obsesión, ya es verdad, de que sus grandes divas le abandonaban, le dejaban tirado. Ingrid Bergman, que fue su primera diva, bueno, la primera fue Madeleine Carroll, estas rubias Hitchcock, ¿no? que siempre se dice en Inglaterra. Bueno, pues era una actriz inglesa que llevó a Hollywood, hizo los 39 escalones, toda la etapa inglesa la hizo con ella, pero cuando llegó a Hollywood se enamoró, entre comillas, de Ingrid Bergman, con la que hizo Encadenados, con la que hizo Recuerda, con la que hizo Atormentada. Quería que fuese su actriz fetiche, pero justo cuando hace Atormentada, saben, o no sé si lo saben, vamos, es muy conocido, que ella abandona Hollywood, abandona a su marido y su hijo y se va con Roberto Rossellini a Italia a hacer películas italianas. Esto para él fue una afrenta tremenda, porque no solamente es que se casase y se fuese, es que le dejaba a él como director por otro director, que era Rossellini. Le había dejado como director y esto fue terrible para él. Encontró después a Grace Kelly. Crimen Perfecto fue la primera que hizo, La Ventana Indiscreta y Atrapa a un ladrón. Y en el rodaje de Atrapa a un ladrón en la Costa Azul, es cuando Audrey Hepburn entabla esa relación con Rainiero de Mónaco y se convierte en princesa, con lo cual es imposible otra vez. Se le va otra actriz, le huye otra vez la actriz. Se queda sin dos actrices, sus dos grandes mitos. Es verdad que al final consiguió a Tippi Hedren, que sería la última etapa, pero quería que Vera Miles, esta actriz, pues fuese su nueva diva. La verdad es que a mí Vera Miles no es una actriz, ¿se acuerdan de Falso Culpable?, que es la película que hizo con ella finalmente? Sale de otras películas como El hombre que mató a Liberty Balance, por ejemplo, que veremos. Mira, Vera Miles y James Stewart hubiesen coincidido aquí como en El hombre que mató a Liberty Balance, que por cierto es la película que pondremos la semana que viene. Pero yo Vera Miles la veo demasiado fría, demasiado insulsa. Le gustaban frías a Hitchcock las rubias, pero yo esta la veo demasiado, no con mucha personalidad. Sin embargo, esta actriz la que él quería que fuese. Hizo con ella Falso Culpable, que es la película anterior a Vértigo. ¿Se acuerdan de aquella película con Henry Fonda? Lo que pasa es que aquí estaba totalmente desprovista de glamour, desprovista de ese glamour de los vestuarios de Eddie Head y demás que a Hitchcock le gustaba.
pero estaba convencido de que iba a dar el campanazo con esta película, con Vértigo. Lo que pasó es que ella se quedó embarazada. Durante el proceso de la película, antes de empezar a rodar, Hitchcock fue operado de vesícula. Estuvo bastante tiempo apartado de la producción, esto llevaba unos costes aparejados, y cuando ya parecía que iban a empezar a rodar y estaban las pruebas de Vera Miles hechas y demás, resulta que se quedó embarazada Vera Miles y no pudo realizar la película. Por cierto, se quedó embarazada de Gordon Scott, se había casado con Gordon Scott, que ¿se acuerdan de las películas de Tarzán? Pues uno de los Tarzanes famosos de los años 50 fue Gordon Scott. Se quedó embarazada y ya, por supuesto, no podía hacer la película. Él dijo, esto parece ser que es verdad, que no entendía cómo alguien podía preferir tener un hijo o quedarse embarazada a hacer una película con él, que podía haberse esperado. Eso parece ser que es una cosa que siempre se ha dicho que dijo, ¿no? Al final tenía contrato con ella, se enfadó muchísimo con ella, ya no quiso saber nada de ella, no le motivó nada. La utilizó en Psicosis, pero un poco como escarmiento, la dio un papel secundario, porque es verdad que la protagonista de Psicosis es Janet Leigh, y bueno, pues eso es lo que ya prescindió de ella, ¿no? Le dio entonces el papel a Kim Novak. No sé qué opinan ustedes de Kim Novak. A mí es que es una actriz que nunca me gusta mucho. No la veo, desde luego, para nada, y esta película me lo corrobora cada vez que la veo. Es verdad que está estupenda porque es tan sosa, por así decirlo, que esa parte, digamos, digamos, de anodinez, tan etérea, ¿no? Tan fantasmal, pues casi le favorece, ¿no? Pero yo creo que no se parece en nada a las rubias frías y elegantes de Hitchcock. Yo creo que Kim Novak tiene muchas cosas atractivas, puede tenerlo. A mí, desde luego, no es una actriz que nunca me ha gustado mucho, pero desde luego elegante yo no la calificaría. Se ve sobre todo en la etapa segunda, cuando aparece de morena, que es como se supone que es el personaje de verdad. Resulta, a mí por lo menos hasta vulgar me resulta, ¿no? Los peinados, los gestos. Lo hace aposta, evidentemente, también cambia un poco la voz y demás. Pero Hitchcock creía en lo que él llamaba el suspense sexual, que lo desarrollaba en casi todas sus películas, en La ventana indiscreta, Con la muerte en los talones. Si se fijan, ese suspense sexual que decía era que tenía que ser una mujer muy fría, una mujer que te diese la impresión de que era una mujer pues que no tenía, digamos, sensualidad, o que era una mujer como una especie de estatua, por así decirlo. Y sin embargo, cuando menos te lo esperabas, resulta que tenía un volcán de pasión y de erotismo y de sexualidad dentro. Si se dan cuenta, pasa en La ventana indiscreta, Grace Kelly toma la iniciativa amorosa siempre con Jesse Stewart, pasa en Con la muerte en los talones, ¿no? Con aquella Eva María Saint, que resulta fogosísima a pesar de que su aspecto es como de mujer fría, distante, que nunca, digamos, va a tomar la iniciativa amorosa ni otras cuestiones. Y esto es lo que a él le gustaba. Kim Novak no era, desde luego, el prototipo, yo creo, que de Alfred Hitchcock. ¿Y por qué coge Kim Novak? Yo siempre me lo he preguntado, pero parece ser que, siendo el productor de la película, estando acuciado, porque Grace Kelly, desde luego, era la princesa, ya no podía serlo, podía haber cogido a otras actrices, pero Vera Miles desaparece casi in extremis cuando tienen que empezar a rodar, se le ofrece a Kim Novak, y Kim Novak era una actriz sumamente taquillera, una actriz muy, muy popular. Había sido, no sé si ese año había sido, o el anterior, había sido o la más taquillera o de las más taquilleras, y Hitchcock era productor de la película, quería asegurarse el éxito de la película, que al final no fue tal como él esperaba. Quería asegurárselo, y entonces lo que hizo fue contar con esta Kim Novak para poder hacerlo. Hay declaraciones, yo no se lo he oído nunca decir a él en ninguna entrevista, pero sí que dicen que a veces se quejaba de Kim Novak, pero sí que es verdad que él, esto está reconocido por la propia Kim Novak y por Bárbara Belguedes, dicen que las dirigía, les decía que no actuasen en la película, o sea, que no hicieran de actrices. Él decía, o parece ser, que no confiaba en que Kim Novak fuese demasiado buena actriz, y creía que Bárbara Belguedes, que tenía mucha reputación como actriz teatral, había hecho La gata sobre el tejado de zinc, por ejemplo, en teatro, y no hacía mucho tiempo, pensaba que podía sobreactuar o ser un poco del método, ¿no? Estos actores del método, y no quería eso. Entonces les decía, han visto esa escena del principio que es muy buena, la toma en la que está ella con las gafas mirando, dice, alguna vez fuimos novios, está levantando la mirada o bajándola. Bueno, pues decía que, por ejemplo, ella lo recordaba en alguna entrevista, dice, es que ella me decía, tú sube la cabeza, baja la cabeza, no interpretes, haz lo que yo te diga. Era como si fueran unas muñecas, ¿no?, que estaban ahí haciendo lo que él quería, y al final decía, claro, tenía que ser como él exactamente lo quería. Tenía que apuntar también, bueno, decía lo de esta película, se podría, como no tenemos mucho más tiempo para hablar, voy a cortarlo. Se podría hablar muchísimo de la banda sonora, daría para una charla entera, o la fotografía, o los vestidos, o además, es verdad que Hitchcock cuenta ese equipo, digamos, fijo que tiene. Por ejemplo, Edith Head, la diseñadora de vestuario, diseña los vestidos de esta película. No quería a ver, es la diseñadora de vestuario, para que se hagan idea,
había trabajado con él, empezó a trabajar con él en Encadenados, hizo la película con Ingrid Bergman, y sus obras maestras con Hitchcock son La ventana indiscreta. ¿Se acuerdan aquellos vestidos de Grace Kelly maravillosos? Cada vez que aparecía era impresionante, era una aparición impresionante de moda. Lo mismo pasó con Atrapa a un ladrón. ¿Se acuerdan aquellos vestidos espectaculares? Aquí es todo mucho menos espectacular. Yo creo que este vestuario sería de los más, vamos, sosos, por así decirlo, o menos espectaculares, pero eso no quiere decir que no sea elegante, porque claro, la elegancia realmente es no ser tan llamativa, probablemente. Es verdad que son vestidos elegantes, mucho más anodinos, si se quiere, pero es lo que pedía Hitchcock. Por lo visto, ese vestido gris, el traje gris famoso que sale aquí, ni Hitchcock ni Kim Novak querían utilizarlo. Decían que no, porque tanto Kim Novak como Edith Head decían, y es verdad, que el gris, por lo visto, yo esto no lo sabía, pero por lo visto no sienta bien a las rubias, o es algo que no... Sin embargo, Hitchcock lo que quería precisamente era dar esa parte fantasmal, esa parte más etérea, esa parte, digamos, pues precisamente ser todo como muy... Decía que el gris le venía muy bien. El traje verde es muy bonito cuando sale al principio en el restaurante. Ese restaurante, por cierto, hay que decir, claro, esto sería para hablar todo el tiempo de ello, ¿no? Pero los enfoques que hace, cómo elige digamos, las localizaciones, cómo enfoca para arriba los contrapicados, que eso sería para hablar un montón. No tenemos tiempo, por eso no voy a extender en eso. Pero ese traje gris, por lo visto, pues contó con la desaprobación de las dos. Por lo visto, Kim Novak era muy... Se sabía ya estrella y se sabía popular, puso muchas pegas a la hora del vestuario, de cómo verse, y eso dio problemas tanto con Edith Head como con ella. El abrigo blanco con el pañuelo negro, ¿se acuerdan? Ese que es cuando que se va por los acantilados. Pues resulta que ese también se quería dar con el pañuelo, la imagen de cosa etérea, ¿no? Decía al principio, me voy a saltar a Bernard Herrmann. Bueno, Bernard Herrmann, el músico, una de las músicas emblemáticas de la historia del cine, no solamente, quizá con dos temas principales, tanto los títulos de crédito, espectaculares, como el tema de amor, ¿no? Que es recurrente en la película. Utiliza mucho el arpa, que es una cosa muy bonita, ¿no? Cuando están esas escenas, por ejemplo, cuando se ve San Francisco con el arpa, parece como muy celestial, diría yo. Saul Bass, por supuesto también los títulos de crédito y demás. Y como digo, tampoco quiero extenderme mucho por esto del tiempo. Se estrenó la película en el Festival de San Sebastián. Vino Hitchcock a San Sebastián, aquí, a España, a estrenarla. Es verdad que había habido un preestreno previo, pero se estrenó a competición y no le dieron el premio, le dieron la concha de oro, de plata, no sé cuál es ahora mismo, como si es de plata o de oro la que dan al director y al actor. Se la dieron a James Stewart, se la dieron a Hitchcock, pero no la película que la ganó, una película polaca llamada Eva quiere dormir, que no es muy, yo creo que está olvidada, ¿no? Bueno, pues un poco así le hicieron pues a veces es la época en la que el cine de autor en estos festivales se miraba mucho. Para terminar, sí que me gustaría compartir con ustedes elementos básicos de Hitchcock que hemos visto en esta película. La escalera en Hitchcock. Acordémonos de la escalera de Encadenados, cuando baja ella con Ingrid Bergman con Cary Grant al final de la película. En Sospecha, ¿se acuerdan de Cary Grant con el vaso de leche que le va subiendo la escalera a John Fontaine? En Los pájaros, ¿se acuerdan cuando Tippi Hedren va subiendo por la escalera y se encuentra aquella habitación que abre? Es decir, la escalera es vital. Yo tengo una charla visual, a ver si un día la ponemos aquí, que es la escalera en el cine, y tenía un apartado para Hitchcock. La escalera de Psicosis, cuando sube Martin Balsam, ¿se acuerdan que la cámara le sigue? En La sombra de una duda, no se acordarán la película con Joseph Cotten, la escalera incluso es el arma homicida, porque él raja la escalera para que ella se tropiece en ella. La ventana indiscreta, ¿se acuerdan de la escalera? Se oye más que otra cosa cuando al final Thorwald, que es el malo, empieza a subir los escalones y él va escuchando cómo va subiendo la escalera. Es decir, una escalera auditiva. Crimen perfecto, ¿se acuerdan que deja la llave debajo de la escalera? Es decir, la escalera es importantísima en el cine de Hitchcock. Otra cosa que vemos aquí, los acantilados. Fíjense, hay una escena muy parecida a la del acantilado de aquí, cuando ella va corriendo, parece que se va a tirar. Hay una muy parecida en Sospecha, una muy parecida, que la sube como a un monte, se empieza a despeinar, parece también, y luego ese acantilado del final de la película que va con el coche, parece que la va a matar. Lo mismo pasa no es exactamente un acantilado, pero ese camino tortuoso de Atrapa a un ladrón, donde finalmente, por cierto, falleció Grace Kelly. O, por ejemplo, en Rebeca, cuando Laurence Olivier mira por el acantilado, parece que se va a suicidar. Es decir, los acantilados son muy queridos, y aquí se ve en esta película. Los besos giratorios, ¿han visto ese beso? Ese beso giratorio cuando aparece todo ese verde, ¿no? Aparece transformada. Eso lo hacía mucho. Ese beso giratorio, hay uno en Sospecha también, si ustedes lo pueden observar. Hay uno en Extraños en un tren y hay otro en Yo confieso. Los cuadros. El cuadro de Carlota. Hay un cuadro en Rebeca, ¿se acuerdan? El cuadro que ella copia
el traje. Hay un cuadro en El proceso Paradigm que está en la cama de Alida Balbi. Lo hay en Sospecha, del padre de ella. Lo hay en Extraños en un tren, que la madre del asesino pinta un retrato de San Francisco. Y para terminar, el tema, por supuesto, de la identidad, ¿no? La identidad de ella, algo totalmente, juega mucho con el tema del falso culpable. Además, con La muerte en los talones es confundido Cary Grant con otra persona. En Falso culpable es confundido Henry Fonda con otra persona. Aquí Kim Novak no es que sea confundida, es que ella se convierte en otra persona. En Pánico, en la escena también, en La sombra de una duda, ¿se acuerdan? Joseph Cotten parecía el tío ideal y al final era un asesino. O en Psicosis, por supuesto, con pues Norman Bates y su madre, ¿no? Bueno, se podrían decir muchísimas cosas más, pero como no quiero tampoco extenderme porque la película ha sido larga, no sé si alguien quiere hacer una pequeña puntualización. Sí. Una cosa, es cierto que Sam Taylor, que fue el tercer guionista que cogió Hitchcock, el personaje de Mitch, la antigua novia de la universidad, lo creó él. ¿Sobre la novela? Sí, sobre la novela. No lo sé, no sé si ese personaje está en la novela. No existía, o sea... Puede ser. Es lo que tenía yo la duda. Y otra cosa, el final, he oído que... Hay un final alternativo. De hecho, en el DVD hay un DVD que tiene el final alternativo, un final diferente. Que justamente con Mitch... Sí, se va con ella. Se va con ella. Se va con la chica. Está hablando del personaje de Mitch, que es Bárbara Belguedes. Y es verdad que hay un final alternativo en el cual es más feliz, parece que se va con ella, ¿no? Que se queda con ella. Y escuchan, mientras están los dos conviviendo, tomando algo, merendando, escuchan en la radio el suceso de la muerte de la otra. Claro, es un final... Un final alternativo, pero vamos, que no... Más luz. La verdad es que nosotros siempre lo hacemos cuando hacemos los ciclos en el Espronceda. ¿Qué es lo que pasaría más adelante en la película? ¿No? Yo no sé qué es lo que pretende Kim Novak en esta película, qué es el personaje de Kim Novak, porque en algún momento, es decir, ¿qué pretende? ¿Casarse con él y ocultar toda la vida esto? ¿O vivir digamos, un idilio y ya está? ¿O, sí? Sí, mira, de la película se podría hablar durante 3 semanas y no acabaríamos. Solo 2 apuntes. Uno, el uso del color. Claro, el color, la fotografía. Pero el color verde, exactamente. Sí. El verde está en el coche, está en los jerseys. En el vestido color verde, de ella. El color verde es del neón del Hotel Empire. Del hotel. Y yo creo que es porque lo que decía Hitchcock, algo así como que el verde es el color que en el teatro se utiliza para representar lo fantástico, lo fantasmagórico. Y si nos fijamos, hay mucho como el verde croma. a lo largo de toda la película. Y luego la música en el famoso, porque claro, la escena más famosa es la del beso y la de cuando se encuentran en el hotel, que le pide que... A mí esa escena, yo no, o sea, me gusta, pero vamos, yo no la considero la mejor, ni muchísimo menos. A mí sí, pero bueno, solo una cosa que... Me dice la escena del beso, que es la más famosa, dice él. A mí me gusta, para mí las escenas principales son las de la persecución, cuando está con el cuadro, cuando va detrás. Para mí eso me parece mucho mejor que esa del beso. Sí, perdón. Sí, no, ese era solamente el uso de la música de Bernard Herrmann, que lo has apuntado. Claro, es que no podíamos hablar mucho. Es Tristán y Isolda, es el preludio y la muerte de la muerte. Claro. Si es que todo eso daría para una charla entera solo de la música, solo de la fotografía, solo del... Pero bueno, pues nada, muchas gracias por haber venido, espero que les haya gustado la película. El sábado, que bueno, hay que decir que miércoles la gente que quiera ir al Centro Espronceda, ¿qué película ponemos? Orgullo y Pasión, una mezcla, porque ahí estamos haciendo un ciclo digamos, del Madrid Made in Hollywood y pondremos el miércoles a las 6:30 en el Centro Espronceda, ponemos Orgullo y Pasión con Cary Grant, Frank Sinatra y Sofía Loren. Y aquí la semana que viene, el próximo sábado, el hombre que mató a Liberty Balance. Así que les invito a que vengan a ver las dos. Es mejor El hombre que mató a Liberty Balance que Orgullo y Pasión, ¿eh? Pero bueno, muchas gracias a todos. Gracias.